Bueno, chicos, vamos a comenzar, ¿sí? Ojalá por este tema del corte de luz no se ponga irregular la señal. Ya fuera el colmo que a semanas seguidas nos pasara. A mí me avisan en todo caso, ¿ya? A ver, vamos a revisar el tema que estuvimos, bueno, a complementar el tema que estuvimos viendo la última clase, que es el tema de las expectativas, el consumo y la inversión. ¿Sí? Recuerdan, ya dimos algunos aspectos relacionados con la parte teórica, con la teoría del consumo y cómo incide en este tema de las decisiones de consumo, el tema de las expectativas. Recuerden que nos quedamos muy bien, si se escucha, qué bueno. Nos quedamos en este ejemplo. Recuerdan que era como un ejemplo, diríamos, de cómo se toman decisiones, aunque más adelante el autor hace algunas aclaraciones respecto a que posiblemente se le pueda dar un poco más de realismo al análisis. Sin embargo, como punto de partida es bastante bueno. ¿Ya? En este caso, pues planteamos un ejemplo bueno, puede ser cualquier nombre aquí, cualquier persona. Estamos hablando de que tiene 19 años de edad, que le quedan 3 años para graduarse y bueno, tiene ciertas expectativas literalmente de que cuando ya se gradúe va a encontrar trabajo. Vamos a ver que eso en algunos casos también es un supuesto que dependiendo de las economías es un poco difícil que se dé, ¿sí? Sobre todo dependiendo de la estructura productiva, de, de, de si no hay problemas de generación de empleo o si hay un alto nivel de subempleo, también puede ser este el caso de que no sea una expectativa tan realista, pero bueno, para el ejemplo nos da una idea. Estamos asumiendo también que su riqueza no humana, si recuerdan la suma de su riqueza generada por activos financieros, temas inmobiliarios y su riqueza generada por el valor futuro de sus rentas futuras, es cero. En este sentido, pues lo único que, perdón, el tema de esto pasó, este carro comenzó a hacer bulla. El tema de la riqueza no humana, ¿sí? Básicamente está generada por el tema de la riqueza financiera e inmobiliaria, ¿ya? Solo eso, perdón, eso se me pasaba. ¿Ya? Y el tema de la riqueza humana es básicamente el valor actual de los futuros beneficios esperados, sobre todo relacionados con la renta, con el ingreso laboral. En este caso, diríamos en términos simples, lo que decimos es que esta persona básicamente solo tiene una fuente de ingreso, que sería en este caso su ingreso laboral, ¿sí? Que es su riqueza humana, ¿ya? En este sentido, estamos hablando, diríamos, de que las deudas y la adquisición de algunos activos, pues se anulan entre sí, diríamos, y por eso solo el ingreso que se prevé que va a recibir, básicamente su ingreso laboral. Asume, esa es otra expectativa, que va a tener un sueldo anual de 25,000, pueden ser euros, dólares, la unidad que ustedes quieran de monetaria, y que también va a aumentar 3% al año, posiblemente relacionado con un tema de salarios indexados. Si ustedes notan, todas esas son expectativas. Asimismo, el tema de los impuestos también. Estamos asumiendo que, por ejemplo, un valor de cierto impuesto a la renta actual se va a mantener en años futuros y en ese sentido, por ejemplo, suponemos que es del 25%. ¿Ya? En este caso, todas esas condiciones nosotros las vamos a considerar para determinar primero el ingreso y como ya establecimos que el ingreso está relacionado con el consumo, ¿cómo sería su consumo? Está el tema de los 25,000, si ustedes recuerdan, el 0,75, dado que no se queda con el 100% de esos 25,000 anuales, ¿sí? Este valor de 72.2, que básicamente se refiere al término que está formado por, diríamos, todos los aumentos sucesivos durante todos los años de su vida laboral. Y aproximadamente, en este caso, pues ganaría esta cantidad de dinero. En este caso, estaríamos hablando de que su riqueza de hoy, el valor esperado de su vida laboral, después de impuestos, sería alrededor de 1,3 millones. Y como supusimos además que esta persona, como lo mencionaba algunas teorías, posiblemente le interese tener un consumo constante durante todos los años de su vida. En este sentido, diríamos que
dado que tiene 19 años, que le quedan 3 años para graduarse y espera jubilarse hasta los 60 años, y que espera vivir, por ejemplo, 16 años después de jubilarse, más o menos le quedan 58 años de vida. ¿Sí? En este sentido, lo que nosotros haríamos, en un cálculo bastante sencillo además, es esperar o suponer que va a consumir una cantidad constante todos los años. Entonces, todo ese ingreso que se genera, lo dividimos para los años restantes de vida que le queda a esta persona. ¿Sí? También es una expectativa porque va a depender de algunas condiciones. Y ustedes notan, en realidad, es interesante cómo prácticamente en todo el cálculo, en todos los ítems que hemos considerado para el tema del cálculo, tanto de su ingreso como cómo va a destinar ese ingreso a temas de consumo, está basado en expectativas. Y por eso decimos que las expectativas obviamente son fundamentales y determinan cómo serían estas decisiones de consumo de las personas. Recuerden que también vimos este tema de cómo podemos utilizar este principio microeconómico de curvas de demanda, de restricción presupuestaria y del punto en el cual se maximiza la utilidad para analizar estas decisiones entre el consumo actual y el consumo futuro. Como dijimos también la clase anterior, si desea consumir o tiene una preferencia por el consumo actual, va a renunciar a consumo futuro. Por el contrario, quienes tengan más preferencia por el consumo futuro, posiblemente renuncien al consumo actual, lo que implicaría que van a invertir más y esas ganancias de esa inversión, diríamos, en temas de activos financieros, por ejemplo, le generaría mayores ingresos en el futuro y por ende tendría un mayor consumo futuro. Va a depender de las circunstancias, va a depender de las personas, va a depender de las preferencias que tengan esas personas respecto al consumo actual y al consumo futuro, pero la lógica es diríamos, es esa base de las decisiones intertemporales, ¿sí? Al igual que un consumidor elige entre dos bienes y está restringido por sus ingresos y busca tener el máximo nivel de utilidad, asimismo, diríamos, los consumidores toman estas decisiones intertemporales entre el consumo actual y el consumo futuro. No estaba en el texto, les mencionaba esto, pero nos da una idea interesante. En este caso, el autor, bueno, dice, lo que se mencionó anteriormente es un ejemplo numérico bastante interesante, sin embargo, posiblemente no sea tan realista. Y en este caso hace algunas aclaraciones. Por ejemplo, tal vez en todos los casos no se desee o no haya esta preferencia de los consumidores por tener un consumo constante durante toda su vida. Y de hecho, posiblemente algunas personas, sobre todo en el caso del ejemplo de este estudiante, posiblemente no tengan problemas en aguardar un tiempo, en esperar un tiempo para consumir un poco más. Y de hecho el autor menciona que incluso en la vida, diríamos, de estudiante, hasta que todavía tiene, diríamos, una estabilidad financiera, posiblemente los ingresos también no sean tan grandes como cuando ya tiene una familia y tiene algunas otras obligaciones. Entonces, en ese sentido, el hecho de suponer que va a consumir un valor constante durante todos los años en cuanto a su ingreso, es algo bastante restrictivo. Asimismo, el autor menciona que en realidad todas estas decisiones, así como dijimos en la teoría del consumidor, tal vez el consumidor no hace todos esos cálculos antes de ir a comprar sus productos. Asimismo, el autor nos menciona que ocurre respecto al tema del consumidor, del consumo, relacionado con este tema de cuánto va a destinar, diríamos en este caso, al tema de su consumo. Y bueno, el autor nos dice que en realidad en la práctica no es tan común que las personas hagan este tipo de cálculo, ni siquiera incluso se planteen de manera, diríamos, tan exacta cuál sería su ingreso laboral futuro. Y en ese sentido, más bien, el autor menciona que de hecho las decisiones estarían más relacionadas con el ingreso actual, porque el ingreso actual es una variable que tiene, sobre la cual, diríamos, los consumidores tienen mayor incidencia y saben, diríamos, o tienen mayor certeza de cuáles serían esos valores, a diferencia de todas las expectativas que generó para poder hacer esos cálculos. Y bueno, es básicamente la idea. Y bueno, también mencionar que posiblemente las predicciones con las que se hagan, obviamente van a tener cierto grado de inexactitud, porque se supusieron algunos escenarios positivos de que los ingresos de que los impuestos iban a permanecer constantes, de que de hecho iba a tener un empleo
inmediatamente luego de graduarse, cosa que dijimos que en muchas economías, como la nuestra, por ejemplo, no es tan sencillo, ¿sí? Y en ese sentido, pues obviamente las predicciones también pueden fallar. En ese sentido, pues eh, diríamos, por ejemplo, el hecho de que se plantee pedir un préstamo para consumir la misma cantidad de bienes hasta graduarse, tal vez no sea también un supuesto realista. Y bueno, incluso se menciona una parte o un aspecto importante que es, por ejemplo, de la dificultad que se suele tener, sobre todo cuando todavía no se tiene una estabilidad laboral para poder recibir préstamos, para ser objeto de préstamos. Los bancos, por lo general, no van a estar tan dispuestos a conceder ese tipo de préstamos, o los intereses que se pagan son muy altos, o las cantidades que se proporcionen para ese historial crediticio, podríamos decir de alguna manera, sea incluso baja. Entonces, en ese sentido también esperar que exista esa facilidad para esta persona, en este ejemplo en particular, tal vez no sea, diríamos, una situación tan realista. En este sentido, como ya mencionamos, lo más conveniente, lo más realista, es que en realidad el consumo, bueno, va a depender obviamente de su riqueza total, pero hasta que se genere esa riqueza total por parte de esta persona en particular, posiblemente lo que determina fundamentalmente su consumo es su renta actual. Y en ese sentido, pues básicamente seguiría una regla sencilla, pues consumiría lo que le da su renta. Diríamos que está sujeto a su restricción presupuestaria y no se va a pasar de ahí. Obviamente con el fin de no adquirir, diríamos, deuda, y sumado a esto al hecho de que posiblemente se le dificulte el tema de poder acceder a un préstamo y acceder a esa deuda. En ese sentido, pues básicamente la renta se convertiría diríamos, en uno de los determinantes fundamentales. Sobre todo, el autor hace énfasis para aquellos consumidores de rentas más bajas. Van a depender fundamentalmente de su renta actual, a diferencia de los consumidores de renta más alta, que posiblemente ellos sí tienen una perspectiva más a largo plazo, porque tienen una riqueza total un poco más grande que este consumidor de bajos ingresos. Sumado a todo eso, pues básicamente lo que diríamos es que nuestra función básica que planteamos en un inicio se amplía diciendo que el consumo es una función o está en función de la riqueza total, presenta una relación positiva con esta riqueza total, y asimismo está en función del ingreso, diríamos, de la renta actual, que bueno, en esta fórmula básicamente es la diferencia entre los ingresos, en este caso laborales, menos los impuestos, y también presenta una relación positiva. Entonces, en este sentido, depende de la riqueza total y depende de la renta actual, el consumo. Una visión un poco más realista, sobre todo porque esta renta actual está relacionada con consumidores con ingresos más bajos y con expectativas no tan positivas o tan restrictivas o un tanto irreales como las que se mencionaron al inicio para plantear este análisis, ¿sí? Es básicamente esta adaptación o esta mejora, diríamos, en la ecuación básica. Y bueno, básicamente lo que decimos es que el consumo es una función creciente de la riqueza total, dado el signo positivo, así como una función diríamos, en este caso, también una relación positiva respecto a los ingresos después de impuestos de trabajo. La riqueza total, ya, si recordamos, era la suma de la riqueza no humana, la riqueza financiera más la riqueza inmobiliaria, y la riqueza humana, que es el valor presente de los ingresos esperados después de impuestos, ¿ya? No hay que confundir esta riqueza humana con la riqueza actual. Cuando hablamos de riqueza humana nos referimos al valor presente de los ingresos esperados después de impuestos. Cuando nos referimos a ingreso actual, nos referimos básicamente a los ingresos laborales después de impuestos, pero obviamente actuales. Ahí hay que hacer esa pequeña diferencia, porque básicamente los dos rubros, los dos ítems, proceden de lo que es el tema del trabajo, los ingresos provenientes del trabajo. Solo que uno, obviamente, está relacionado con los ingresos futuros y otro es el valor actual que se recibe por ese pago respecto al factor trabajo. ¿Ya? Y bueno, de aquí podríamos analizar algunos aspectos que se relacionan con esta ecuación.
Y bueno, la más contundente pues es el tema de la incidencia que tienen las expectativas en el tema del consumo, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa a través de la riqueza humana, ¿sí? O en este caso, respecto a las expectativas de la renta futura, las tasas de interés reales y los impuestos, ¿sí? En este caso, básicamente lo que estamos diciendo es que en el tema de expectativas, hablamos de una producción futura esperada que aumenta, la renta laboral futura también va a aumentar, la riqueza humana, dada esa renta laboral futura, también va a aumentar y esperaríamos que el consumo también aumente. Asimismo, de manera indirecta, a través de la riqueza no humana, como ya hemos analizado en el capítulo anterior, cuando la economía crece, cuando hablamos de una producción futura esperada creciente o que aumenta, en este caso las acciones, los bonos y los activos inmobiliarios también tienden a valorarse, tienden a aumentar su precio. Y en este sentido, pues las expectativas sobre el valor de la riqueza no humana, en este caso va a aumentar y va a generar también un aumento del consumo. Bueno, el autor menciona que aunque no haga el cálculo directo, es diríamos, el consumidor, los mercados financieros son los que generan este tema de los precios y beneficios que se pueden generar por la adquisición y venta de estos activos financieros. De esas dos, diríamos, conclusiones respecto al tema de las expectativas, se desprenden dos principales relaciones entre el consumo y los ingresos. El primero de ellos es que el consumo diríamos, en este caso es más probable que responda, diríamos, a las fluctuaciones de los ingresos corrientes, pero en una menor cuantía del aumento de esa renta actual. Básicamente lo que decimos es que en realidad cuando aumenta el ingreso, la renta actual de los consumidores, su consumo va a aumentar, pero en una proporción menor al aumento de esa renta. Sobre todo porque en este caso puede haber algunas expectativas de que algunos escenarios de recesión o de, diríamos, expansión son transitorios, ¿sí? Obviamente, incluso si hacemos los cálculos econométricos, esta función de consumo va a generar un coeficiente positivo que nos va a decir que si hay un aumento del consumo dado ese aumento de los ingresos de la renta actual, pero va a ser en una menor proporción que el aumento total de esa renta. Asimismo, podemos mencionar que el consumo va a variar incluso si el ingreso actual no varía. Básicamente está relacionado con las expectativas que se tenga sobre el futuro. Si es que en este caso se observa que, o los mercados, diríamos, observan que existen decisiones, existen anuncios por parte, por ejemplo, de las autoridades respecto al comportamiento de la economía en el futuro, se prevé un escenario positivo, aunque la renta actual no aumente o el ingreso actual no aumente, el consumo sí puede aumentar porque en este caso las expectativas positivas respecto a la actividad económica hacen, diríamos en este caso que por ejemplo el tema de acciones, los bonos y la vivienda aumenten, revaloricen, ¿sí? El tema también de los ingresos también puede aumentar, porque estamos hablando de que la economía está creciendo, y en ese sentido, diríamos, a pesar de que el ingreso actual no aumente, las expectativas positivas futuras sobre el precio de las acciones o de otros activos financieros y los ingresos laborales incluso en el futuro, generan que también, diríamos, el consumo en el momento actual aumente y ya estamos hablando de que hay esta confianza, diríamos, por parte del consumidor respecto al comportamiento del mercado. ¿Sí? Y bueno, ahí nos muestra en esta parte el autor una gráfica que explica esta relación que existe. Entonces hablamos de que el consumo sí responde al ingreso actual, pero no aumenta en la misma proporción del aumento del ingreso actual. Puede variar también respecto al ingreso futuro, sobre todo relacionado con las expectativas positivas de ese ingreso futuro o del crecimiento de la economía que tiene una incidencia positiva en el precio de los activos financieros, que como ya dijimos, a través de su riqueza no humana también contribuye a aumentar el ingreso total y por ende también el consumo actual y futuro de estos consumidores. ¿Sí? Es básicamente los principios que se desprenden de este análisis. Y vamos a continuar con la otra parte, diríamos,
la contraparte. En un inicio estábamos hablando de los consumidores, que básicamente son quienes forman la demanda, y también hablaríamos de cómo se toman decisiones por parte de la oferta, las empresas. Y aquí hablamos básicamente de las decisiones de inversión, así como los consumidores se plantean algunos escenarios, algunas expectativas respecto a su consumo. Aquí también vamos a hablar de cómo las empresas toman sus decisiones de inversión, obviamente también considerando el tema de las expectativas. Diríamos, sin considerar el tema del comportamiento futuro de las variables, en algunos capítulos anteriores, en el texto se menciona que de hecho lo que fundamentalmente se determinaba, en este caso las decisiones de inversión por parte de las empresas, el autor hace referencia a capítulos 5 y 6 de este mismo texto, era el tema del nivel de ventas actuales, la tasa de interés, fundamentalmente las dos variables, ¿sí? Recuerdan, el tema de ventas actuales era obviamente relacionado con el tema de producción, si había una economía fuerte, si estábamos hablando de una economía en crecimiento, el nivel de ventas de las empresas iba a aumentar y en ese sentido, pues había una relación positiva respecto a la inversión. Los ingresos, los dividendos, los beneficios eran mayores y por lo tanto las decisiones de inversión o de reinversión eran más probables en este tipo de economías. Por eso decíamos que había una relación positiva. Asimismo, con la tasa de interés real, ¿se acuerdan que mencionamos que había una relación negativa? Aumentaba el tipo de interés real de la economía, la inversión disminuía, ¿sí? Disminuía sí, podría ser el término, disminuía la tasa de interés real, la inversión aumentaba. Sin embargo, ahora, en este capítulo, se añade lo que es el papel que tiene las expectativas, porque también hablamos, en este caso, de cómo las empresas ven el futuro y de cómo esas expectativas de ese futuro inciden para sus decisiones de inversión. Obviamente, si consideran que el escenario futuro es negativo, lo más seguro es que no tengan los incentivos necesarios y suficientes para poder generar cierto nivel de inversión. Así como analizábamos en este caso el tema del consumo respecto a la compra, diríamos, de bienes, ¿sí? Y relacionado con eso el tema de la utilidad. El tema de la inversión respecto a las empresas, pues obviamente también considera el tema de los beneficios y la comparación de esos beneficios con el costo. Por ejemplo, si se plantea la posibilidad de comprar una maquinaria, obviamente se la plantea en función de que va a generar, diríamos, los beneficios suficientes para cubrir ese costo de adquisición de esa maquinaria. Si se prevé que el costo de adquisición va a ser mucho mayor que los beneficios futuros esperados de esa maquinaria, obviamente en cuanto a la contribución a la producción, a las ventas, obviamente las empresas tal vez no hagan esa inversión. Se esperaría que los beneficios que se obtengan por esa maquinaria sean mucho mayores que es el costo, diríamos, de adquisición y con eso se justifica esa inversión. Entonces, esta comparación, que de hecho ustedes recordarán, la analizamos en el capítulo anterior, considerando este tema, por ejemplo, del VAT o del BAN, que era básicamente lo mismo. Comparábamos esos dos rubros. El tema de la inversión inicial, que en este caso haría las veces del costo, y los flujos, en este caso traídos a valor actual, los flujos netos de ingresos, que básicamente corresponderían a los beneficios. Esa comparación matemáticamente se la hace en el BAN, por ejemplo. Y si ustedes recuerdan, uno de los criterios para establecer si era rentable esa inversión o se debería hacer era que ese BAN sea positivo. ¿Qué implicaba que ese BAN sea positivo? Que los beneficios traídos a valor presente sean mayores que esa inversión inicial o ese costo. ¿Sí? Solo que hablamos obviamente de un costo de toda la maquinaria, de todos los equipos que se requieren para poner en funcionamiento la actividad de esa empresa. Y bueno, en este sentido, pues, como les decía, en esta parte añadimos, además del tema de los beneficios que se esperan y de la tasa de interés real, que es la que al final genera, diríamos, o es la que determina este nivel de emisión de las empresas. Ahora vamos a incluir también el tema de las expectativas. Antes de ir a la incidencia directa de estas expectativas, el autor nos recuerda un concepto importante
que está relacionado con la actividad económica de una empresa, con su proceso productivo, aunque también tiene un aspecto, una visión contable, lo que es el tema de la depreciación. Cuando hablamos de la tasa de depreciación o de la depreciación en general, básicamente hablamos de la pérdida de utilidad o el desgaste de la maquinaria de un año a otro, de un periodo a otro o en un periodo determinado. En este caso, como es costumbre y como lo vimos en capítulos anteriores, la tasa de depreciación está representada por la letra delta minúscula. Y bueno, aquí ya va a depender de las legislaciones tributarias de cada país que, diríamos, asignan valores estándar para el tema del desgaste o el porcentaje exacto para cada tipo de maquinaria o tipo de capital. ¿Sí? Esos valores, diríamos, están determinados en algunos cuerpos legales de los países, en algunas normativas, y básicamente dan una referencia de cuánto es el desgaste o cuánto es el porcentaje de pérdida de utilidad de estas maquinarias que se debe considerar al momento de hacer los análisis financieros, al momento de incluir estos costos en los estados financieros de las empresas. ¿Por qué es importante esto? Porque contablemente lo que se busca es que las empresas vayan generando el ingreso suficiente cada año como para que al final de la vida útil de este activo, de esta maquinaria, exista el ingreso suficiente para poderla reponer, ¿sí? O hablamos también del ingreso suficiente para darle mantenimiento a esa maquinaria. Entonces, en ese sentido, es un aspecto importante, porque recuerden, nosotros analíticamente consideramos el tema de los rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes, sobre todo el capital físico, están relacionados fundamentalmente con la depreciación, con este desgaste. Y obviamente con el ingreso que se tiene que generar por parte de la empresa para ir cubriendo, diríamos, este desgaste, para darle mantenimiento y ya al final de la vida útil poder reponer esa maquinaria. ¿Sí? Posiblemente no se haga en una transacción física, pero sí, diríamos, monetariamente se debe generar ese nivel de ingreso para que, diríamos, la empresa esté cubriendo esos costos que se van generando a medida que se va depreciando la maquinaria. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues ahí se menciona algunos valores, ¿sí? Incluso también para considerar el tema de en cuántos años se deprecian, pues en teoría es un porcentaje constante que se tiene que considerar durante esos años de vida útil que tienen, diríamos en este caso, los equipos de capital. Estamos hablando de que en algunos casos no es que ya después de esos años, diríamos, no sirvan de nada, pero ya respecto a la utilidad que se puede generar en el proceso productivo, ya su aporte es demasiado o poco significativo y en ese sentido, pues más bien la idea es que haya siempre un equipo de capital que esté funcionando de manera operativa correcta para que obviamente el proceso productivo no se entorpezca y se siga generando el nivel de producción y ventas que se requiere obviamente para que la empresa, diríamos, siga funcionando y genere después incluso tema de reinversión. ¿Sí? Ahora, básicamente, en esta parte se explica cómo se mide esos beneficios esperados. Lo hacemos básicamente a través del valor actual. Y de hecho, si ustedes notan, sigue la misma lógica que ya hemos analizado, solo que aquí consideramos dos aspectos adicionales. El primero de ellos es que, pues, suponemos al menos que en el año siguiente recién se comienza, diríamos en este caso, a utilizar. Y ustedes, por lo general, cuando ustedes ya hagan estos cálculos del BAN y de la TIR, van a darse cuenta que siempre en el cálculo que se hace para obtener el valor actual de los beneficios futuros esperados, hay una columna que hace referencia a un año cero. Y ahí se hacen todas las inversiones iniciales. Y recién en el año 1 se considera que, diríamos, la empresa diríamos, funcionando. Y recién en ese año se empieza a utilizar como tal esa maquinaria. Por eso, por lo general, en el análisis mencionamos que va a comenzar a trabajar en el año T+1. Y asimismo, utilizamos la lógica del valor actual considerando un valor esperado, porque como ya dijimos, estamos proyectando ese valor, estamos considerando, tenemos ciertas expectativas, es un valor esperado, tenemos una referencia de cómo va a ser y con base en esas predicciones, diríamos nosotros, damos un valor. Por eso, si ustedes notan,
el tema de los beneficios, son beneficios esperados desde el año T más 1. Y están multiplicados, si ustedes recuerdan, por este factor de descuento, que era básicamente 1 dividido para 1 más la tasa de interés real. Decíamos obviamente que había una relación negativa. Si la tasa de interés real aumentaba, el nivel del valor actual de ese beneficio esperado iba a disminuir. Seguimos con la misma idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema de la parte inferior, ustedes ven, en este caso, cómo se hace ese análisis. Como proyectamos un valor, diríamos, es un beneficio esperado para el año T más 1, este beneficio traído a valor presente, porque recuerdan, nosotros tomamos la decisión de inversión en el año actual, ¿sí? A pesar de que planteamos beneficios esperados futuros. Por eso, esta flechita hacia la izquierda, porque básicamente hablamos de que este beneficio esperado lo vamos a evaluar en el momento actual y por eso lo multiplicamos por este factor de descuento. ¿Sí? Extendiendo la lógica a un año adicional, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una situación interesante. Para al final del año T más 1, al final del primer año que se comenzó a utilizar la maquinaria, obviamente hay un desgaste de este tema de la depreciación. Ya la maquinaria no llega a un 100%, diríamos, de su utilidad o de su funcionamiento, porque en ese año sufrió un desgaste, posiblemente no tan significativo, pero sufrió un desgaste. Por eso, en este caso, para obtener ese beneficio esperado del segundo año, ¿sí? Tendríamos en este caso 1 menos esa tasa de depreciación, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que esos beneficios no llegan totales porque hay que cubrir esa depreciación que se está generando de la maquinaria. Por eso básicamente hacemos ese cálculo matemático. E igual, como lo mencionamos hace un momento, como estamos hablando de beneficios esperados, para poder traer ese valor al momento actual, ¿sí? Básicamente lo multiplicamos por el factor de descuento. Porque repetimos, a pesar de que hablamos de beneficios esperados futuros, la decisión de inversión la tomamos hoy y por eso debemos ponderarlo, traerlo a valor presente, se suele decir. Y en ese sentido, pues básicamente tendríamos esta ecuación de aquí esta ecuación de aquí sería. Y si ustedes notan, en el denominador van apareciendo factores adicionales, términos adicionales que están relacionados con, diríamos, con la inclusión de más años en nuestro cálculo. Como ya hablamos de un segundo año, ya hablamos incluso de una tasa de interés real esperada para el segundo año. Si habláramos de un tercer año, aparecería un tercer factor en ese denominador. Y si ustedes notan, ese factor de descuento cada vez va teniendo más términos en el denominador. Básicamente porque lo estamos ponderando en mayor medida, considerando que mientras más adelante nos movamos, la incertidumbre va a ser mayor. Y por eso el factor de descuento tiene que tener o generar una mayor ponderación. Esa es básicamente la idea. Esto no es nada del otro mundo, ya lo analizamos en el capítulo 14, esa es la lógica de cualquier valor futuro, y como les digo, cuando ustedes vean matemática financiera, de hecho van a hacer muchos ejercicios en ese sentido, que analizan el valor del dinero en el tiempo y cómo eso se considera para la toma de decisiones a nivel de inversión empresarial. ¿Sí? La idea, en este caso, y ya podemos ir infiriendo, dónde está el tema de las expectativas. Cuando hablamos de beneficio esperado futuro, ya nos referimos a que ya estamos planteando cierto nivel de ingreso que está relacionado con ciertas expectativas de cómo se va a comportar la economía en un futuro, de las decisiones incluso que van a tomar los gobernantes y también, por ejemplo, de los niveles de la tasa de interés real a futuro, o el valor esperado de esa tasa de interés real para cada uno de los años. En este caso, pues, estamos hablando de también que las expectativas están presentes en las decisiones de inversión. Incluso, es un tema bastante interesante, pero eso se refleja también en el tema de los resultados electorales que se dan en los países. Por lo general, diríamos, aunque algunos lo traten de vender como un gran logro, cuando un candidato de derecha, diríamos, que prioriza el tema del mercado y una
intervención menos activa del Estado gana una elección, sobre todo presidencial, las expectativas de los inversores, de las empresas, diríamos, varían positivamente, porque tienen diríamos, esta expectativa de que ese nuevo gobernante, dada su ideología y dada su propuesta, lo más seguro, su propuesta de campaña mencionaría esos aspectos, pues sus expectativas sobre el futuro son positivas y posiblemente el nivel de inversión aumente. No es una regla, no es una regla, obviamente, no está escrita sobre piedra, pero suele generar eso, ¿sí? De hecho, en algunos reportajes, en algunos artículos, en algunos documentos, pues en un inicio, hasta que ya comenzó a tomar ciertas decisiones que no fueron tan favorables, se hablaba del efecto Lazo. No sé si ustedes pudieron leer o analizar eso, de que, bueno, el mercado, no solo el mercado internacional, sino también los inversores, las empresas nacionales, generaron esas expectativas positivas y comenzaron a aumentar el nivel de inversión de la economía. Obviamente eso ya se comenzó a atenuar un poco a medida que se fueron tomando otras medidas que ya no contribuyeron positivamente a mantener esas expectativas positivas, ¿sí? Pero diríamos que eso siempre ocurre. Asimismo, cuando gana un candidato que es de izquierda, por ejemplo, lo más común que suele generarse en la mayoría de los casos es que muchos inversores, diríamos incluso internacionales, tienden a disminuir su nivel de inversión, de hecho llevarlos a otros países, porque siempre se tiene pues esta expectativa negativa de que va a haber expropiaciones, de que van a haber algunas afectaciones al tema empresarial. Entonces el tema político, el tema electoral, obviamente también incide, y sumado a eso, pues las decisiones que ya se tomen por parte de esas autoridades, pues tienen una incidencia más directa. Y en ese sentido también podemos ya ir viendo, ya ir evidenciando por dónde aparecen las expectativas en el tema de la toma de decisiones respecto a la inversión que generan las empresas y los inversores en términos generales, ¿sí? Y bueno, si nosotros extendemos eso para muchos periodos, pues básicamente esa sería la idea de ir considerando los ingresos futuros también respecto al tema de la depreciación. Ese término 1 menos delta minúscula va a ir aumentando en su exponente a medida que vamos aumentando años en este cálculo del valor actual de los beneficios esperados. Y bueno, como siempre hemos planteado, solo que aquí ya hablamos de una decisión a nivel global de la economía, pues se esperaría que las empresas también hagan esta valoración entre los beneficios y los costos iniciales o la inversión inicial que realizan. Y de hecho podemos extender o derivar de esa decisión o de ese análisis lo que es esta ecuación que ustedes pueden observar al final. La inversión fundamentalmente es una función de esos beneficios esperados, ¿sí? O de manera más específica del valor actual de los beneficios esperados. Y de hecho existe una relación positiva. Si se prevé que en la economía, la actividad económica, las empresas van a recibir beneficios esperados positivos y crecientes, a medida que cada vez crezcan, diríamos, estos valores, trayéndolos a valor presente, diríamos que tenemos una referencia para que exista como tal un nivel de inversión actual y futuro más alto. ¿Sí? Ese es un tema interesante porque estas expectativas positivas no solo generan, no solo generan el aumento de la inversión en el futuro, cuando ya se llegan a plasmar muchas de esas expectativas, sino incluso en el presente. En el presente, como ya se prevé que va a haber un escenario positivo de prosperidad, podríamos decir, en el futuro, el aumento de la inversión ya comienza incluso en el periodo actual. Es un tema bastante interesante que de hecho vamos a ver también o complementar en el capítulo siguiente, pero por lo pronto podemos ya establecer una relación interesante entre lo que es la inversión, el nivel de inversión y lo que es el valor actual de los beneficios esperados que tienen la expectativa las empresas que van a recibir y que presentan una relación positiva respecto al nivel de inversión. ¿Sí? En este caso, diríamos ya formalizando un poco más esta idea, pues básicamente lo que decimos es que la inversión depende positivamente del valor presente esperado de los beneficios futuros. Y bueno, hablamos de hecho por unidad de capital, porque la idea es que este cálculo
no solo incluye, diríamos, la compra de una maquinaria, sino hablamos temas de construcción de fábricas, eh, fundamentalmente, diríamos, inversión en activos fijos. La idea es que todas esas inversiones que se generan en la economía, por eso hablamos por unidad de capital, obviamente generen, en este caso, estos beneficios esperados positivos que hagan que el valor actual de esos beneficios esperados sea positivo, sea mayor. Y en ese sentido, entre más altos, entre mayores sean estos beneficios actuales o esperados, mayor será el valor presente esperado. Y como hemos planteado en esta ecuación, también va a ser más alto el nivel de inversión. Asimismo, y como también ya lo mencionamos en un inicio, cuanto mayores sean los tipos de interés reales, actuales o futuros esperados, menor será el valor presente esperado y por lo tanto será más bajo el nivel de inversión. ¿Por qué? Porque matemáticamente, entre más grandes sean estos denominadores, porque esta R o esta tasa de interés real aumenta, pues diríamos estos beneficios esperados cada vez van a ser menores. Recuerden, un valor que se divida en un cociente, denominador que se divida para un denominador cada vez más alto, más creciente, diríamos, va a generar un valor cada vez menor. Es básicamente la idea. Estamos dividiendo para un valor cada vez mayor, por tanto los beneficios esperados y la inversión van a disminuir. ¿Sí? Es básicamente la idea, solo que como les digo, estamos analizando la economía como un todo. Estamos sumando todas las adquisiciones de maquinaria, de construcción de equipos, ¿sí? Que generan este nivel de inversión total sobre todo o de manera principal en activos fijos. ¿Sí? Permítanme un ratito, chicos, para atender una llamadita, perdón.
Perdón, chicos, estamos por aquí. Este tema de las maestrías. Mil disculpas. Vamos a seguir. A ver. Diríamos que pueden haber casos específicos, casos especiales, donde el cálculo se simplifique un poco o donde el cálculo tenga algunas particularidades. Por ejemplo, se plantea que es uno de los casos más, de hecho, más comunes, no tanto porque no se quiera hacerlo más realista al modelo, porque obviamente eso implicaría más complejidad respecto al cálculo, pero es sobre todo por una situación de previsión, de precaución, en el sentido diríamos, proyectar un escenario constante, pero no tan, diríamos, equilibrado. No tan pesimista ni tampoco tan optimista respecto al futuro. Entonces, en ese sentido, pues se establece cierto, diríamos en este caso, un nivel constante. Incluso considerando, diríamos, la escala productiva que tiene la empresa, la capacidad productiva que tiene la empresa. Tiene, diríamos, una cantidad fija de producción y en ese sentido se espera, diríamos, generar un beneficio esperado igual o constante en el futuro. Asimismo, y eso ya es un poco más restrictivo porque estamos diciendo que se va a mantener también, por ejemplo, el tema de la tasa de interés real. Ese ejemplo, perdón, ese aspecto es un poco más restrictivo, menos realista porque dependiendo de las economías, no es que permanezca constante el tema de la tasa de interés. En economías más desarrolladas, pues sí, hay más estabilidad respecto a esos rubros, pero en economías menos desarrolladas, pues diríamos que hay más inestabilidad. Pero bueno, en todo caso, para fines de cálculo, al final como son valores que se proyectan y que también se someten a análisis de sensibilidad y algunos otros pruebas para ver qué tan robustos son esos resultados, esas proyecciones. Bueno, en este caso, cuando analizamos esa situación, este caso de valores constantes respecto a los beneficios esperados y a la tasa de interés real, hablamos de las expectativas estáticas, que básicamente implicaría que el futuro va a ser muy similar a cómo están las condiciones hoy en el presente. Y en ese sentido, el cálculo se simplifica muchísimo. Básicamente aquí tenemos un valor total, diríamos, de los beneficios que se suman en el numerador, y en el denominador tenemos lo que se denomina el costo de uso, ¿sí? O también se denomina el costo de alquiler, que es la sumatoria de la tasa de interés real y la tasa de depreciación, ¿sí? En este caso, si nosotros utilizamos esta ecuación o esta especificación que vimos en esta parte y cambiamos la especificación relacionada con, diríamos, con la forma en cómo se mide ese valor actual de sus beneficios esperados, pues tendríamos esta expresión para ver cuáles son los determinantes del nivel de inversión de la economía. En este caso tenemos dos determinantes fundamentales. Uno incide positivamente y otro negativamente. Respecto al numerador, ya vimos, digamos, hace un momento, lo analizábamos, existía una relación positiva respecto a los beneficios futuros esperados y en ese sentido el valor actual de esos beneficios y al nivel de inversión que se genera, actual y futuro esperado. El término que se añade y que es interesante es este tema del costo de uso o el costo de alquiler del capital, porque contablemente también se suele analizar, para simplificar un poco el cálculo, de que posiblemente algunas maquinarias se las alquile o se las arriende, dependiendo de qué tan rentable es o si es más barato esa opción que comprarla, sobre todo cuando implica un costo de mantenimiento o de operación muy alto. En ese sentido, hablamos de un coste de alquiler para hacer un análisis más general, que aplica obviamente también, diríamos, si lo queremos aproximar al tema de la adquisición y el costo que implica poner en funcionamiento ese equipo. En este caso, existe una relación negativa de ese nivel de ese nivel de inversión respecto a este costo de alquiler. Y tiene lógica. Ya sabemos o ya hemos planteado esta relación negativa entre la tasa de interés, en este caso real, y la inversión. Eso ya lo planteamos incluso desde los capítulos iniciales donde analizamos el equilibrio en el mercado y este equilibrio entre demanda y producción. ¿Se acuerdan? Demanda agregada y producción. Ahí establecimos en un inicio esta relación negativa entre el tipo de interés real en este caso y el nivel de inversión. El que se añade es el tema de la depreciación y básicamente
diríamos, lo que implica eso es que si el nivel de desgaste de, de las maquinarias comienza a aumentar, posiblemente ya no sea tan rentable el tema de la inversión y, diríamos, en este caso, el nivel de inversión disminuye. De manera conjunta, la sumatoria de estos dos, que es el costo de alquiler, pues presenta esta relación negativa respecto al nivel de inversión. Es básicamente una forma más agregada de analizar cuáles son estos determinantes de la inversión, considerando el tema de los beneficios futuros esperados y el tema de la sumatoria entre la tasa de interés real y lo que es la tasa de depreciación, que nosotros denominamos el costo de uso o el costo de alquiler del capital. ¿Ya? Ahora, al igual que se analizó en el caso del consumo, también vamos a, a hacer un análisis considerando no solo los valores futuros, los beneficios futuros, sino también los beneficios presentes. Y en ese sentido, ampliamos también, como lo hicimos en el caso del consumidor, nuestra ecuación básica para incluir no solo el valor futuro esperado de esos beneficios, sino también el beneficio presente. ¿Por qué? Porque posiblemente, por ejemplo, si los beneficios actuales son altos, pues la empresa, por ejemplo, no va a tener la necesidad de pedir prestado dinero y por lo tanto su nivel de inversión va a aumentar, ¿sí? Porque obviamente los costos en los que tiene que incurrir ya no incluyen un tema de deuda, por ejemplo. Asimismo, igual que ocurría como en el caso de los consumidores, posiblemente también no sea tan fácil para la mayoría de empresas poder acceder a los préstamos. Y esto es un tema bastante interesante y bastante complejo dependiendo de las economías. Pero, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, existe la banca pública. La banca pública, básicamente la idea es que genere condiciones más flexibles respecto al tema del financiamiento para que las empresas, sobre todo aquellas que tienen más dificultades para acceder a la banca comercial, puedan tener el ingreso necesario, suficiente para poder generar, diríamos, ventas, generar producción y obviamente contribuir positivamente a la economía. No siempre existe la posibilidad de dar esas condiciones o el nivel de cobertura o diríamos el nivel el monto que se presta por parte de estas instituciones y la forma en cómo se entrega esos valores, sobre todo considerando que son muchos productores pequeños que posiblemente no generan un efecto tan significativo o los montos son demasiado pequeños. Es, por ejemplo, este tema relacionado con el 1% a 30 años, que ya hay algunas semanas que ya se ha venido, diríamos, analizando esa situación y cómo algunos, desde su experiencia, mencionan que posiblemente el efecto real en la economía no sea tan significativo como el que se ha vendido. Ya dijimos que en realidad son valores muy pequeños, son actividades que de hecho están relacionadas con emprendimientos que desgraciadamente, y hay que utilizar ese término porque es lo que buscamos es otro escenario, pero lo que suele ocurrir es que son muy de corto plazo, no se logran mantener en el tiempo, no logran generar economías de escala, y ese es un problema. Por eso mencionábamos en algunas clases anteriores que eso no está mal, diríamos, no está mal que se genere esos beneficios, pero sería mejor para la economía que de hecho los bancos comerciales también vayan generando ese tipo de condiciones, porque en realidad las grandes empresas o las medianas empresas por lo general tienen sus, diríamos, sus obligaciones financieras en bancos comerciales privados. Entonces, en ese sentido, diríamos, es positivo porque obviamente las personas que tienen estos pequeños emprendimientos van a tener la posibilidad de generar su ingreso y dado el tema de la pandemia, pues es una situación pues muy favorable. Sin embargo, el impacto económico que genera ese egreso de los fondos públicos posiblemente no sea el que se vende, el que se pinta, diríamos, el que se anuncia, y tengamos un tiempo, unos días, unos meses, inclusive hasta algunos años de ciertos beneficios, de cierta prosperidad, al menos para ese grupo de personas, pero diríamos, según los indicadores, según las estadísticas, por lo general, ese tipo de emprendimientos tienen una vida muy corta y ese es un gran problema. Por ejemplo, un dato muy interesante que alguna vez se mencionaba era que en Ecuador
existe, si no estoy mal, el mayor porcentaje o proporción de mujeres emprendedoras a nivel de Latinoamérica. El problema de fondo es que sus emprendimientos o son únicamente de subsistencia o son muy de corto plazo. Entonces, en ese sentido, por un lado, diríamos que es una situación positiva, pero que no es sostenible en el tiempo. Deberíamos generar las condiciones para que sea sostenible en el tiempo. Diríamos que implica algunos procesos, algunas políticas, pero bueno, en todo caso, diríamos, tenemos todos estos escenarios para analizar este aspecto en particular. Y bueno, y por eso, en nuestra especificación, en nuestra ecuación, incluimos también no solo los beneficios futuros esperados, sino también los beneficios actuales. Y como esperaríamos, tanto en el primero como en el segundo caso, tenemos una relación positiva respecto a la inversión. La inversión depende positivamente tanto del valor presente esperado de los beneficios futuros como del nivel actual, en este caso de ese nivel de ingresos o de lucro. ¿Sí? Y bueno, finalmente, el autor plantea una relación interesante relacionado con el tema de los beneficios, la inversión, que es el tema de las ventas. Las ventas respecto al stock de capital, sí, que es un indicador, diríamos, de qué tan productivos, qué tan eficientes somos, qué tanto producimos, dada la cantidad de capital o stock de capital que tengamos. Y en ese sentido, también se plantea una relación respecto a los beneficios. Vemos que existe una relación positiva de los beneficios por unidad de capital respecto al cociente entre las ventas y el stock de capital. Aquí, bueno, de manera directa, una aproximación que por lo general se hace es considerar a las ventas, diríamos, a la producción como una proxy de las ventas. Por eso aquí aparece Y. Diríamos que es una aproximación bastante buena, porque en realidad el nivel de producción o de unidades producidas pues está relacionada de manera directa con las ventas. Las empresas por lo general implementan estrategias para que no tengan que generar stocks de productos, diríamos, a muy largo plazo, porque implican costos y son productos perecederos, incluso el tema de que se puede perder esa inversión o esa producción. Entonces, en ese sentido, siempre tratamos de relacionar las ventas con la producción. Y bueno, aquí también establecemos una relación positiva entre esta inversión por unidad, perdón, entre este beneficio por unidad de capital y lo que es el cociente entre las ventas y ese stock de capital. Decimos, por ejemplo, que dado el stock de capital, cuanto mayores sean las ventas, como está en el numerador, esperaríamos que más elevados van a ser esos beneficios por unidad de capital. Asimismo, dadas las ventas, cuanto mayor sea el stock de capital, dado que está en el denominador, implicaría que vamos a tener menores beneficios por unidad de capital. Y bueno, aquí también, como ha ocurrido en todas los análisis que se presentan en el texto, nos muestra gráficos para Estados Unidos que analizando y graficando la evolución de estas variables a través de algunas proxies, en realidad verifican esa relación. Y bueno, sería interesante poder plantear este tipo de análisis también para países como los nuestros. Lo más seguro es que tal vez no describan esa relación conjunta tan homogénea, pero sí también presenten una relación positiva. Y bueno, aquí finalmente el autor pues nos habla sobre la importancia que tiene respecto a los beneficios del tema de la producción actual y futura esperada. Ya dijimos que la producción, utilizando como la proxy de ventas, pues diríamos, analizábamos esta situación de que si mejoraba la producción, los ingresos, las ventas de una economía, los instrumentos financieros, los dividendos esperados, los precios de las acciones y de los bonos también van a aumentar positivamente y pues en ese sentido vamos a tener mayor nivel de ingreso, mayor nivel de consumo y asimismo las empresas también van a generar mayor nivel de ventas, incluso se van a poder financiar a través de estas acciones a precios significativos y en ese sentido diríamos que se va a generar esta dinámica económica positiva, este flujo circular positivo, donde las empresas tienen el ingreso, tienen, diríamos en este caso, los beneficios suficientes para generar reinversión, incluso hablar en algunos aspectos o en algunos casos también de progreso tecnológico. Recuerden que el progreso tecnológico es fundamental, sin embargo requiere un nivel de inversión bastante importante. Y del lado del consumo, del lado de la demanda, pues también vemos que hay un efecto positivo. Esos ingresos provenientes de la riqueza
no humana, del tema de los activos financieros y los activos inmobiliarios, y la riqueza humana que proviene fundamentalmente de los ingresos laborales, actuales y futuros esperados, podríamos decir, también se ven influenciados positivamente cuando la producción, las ventas, la economía crece. En ese sentido, pues podemos establecer esta relación entre la producción actual y la producción futura esperada y la inversión. La producción actual afecta a los beneficios actuales, la producción futura esperada afecta a los beneficios futuros esperados, incluso también a los beneficios actuales, ¿sí? Y asimismo, estos dos rubros afectan de manera directa lo que es el tema de la inversión. Por eso cuando se prevé que hay un periodo económico positivo de expansión, de auge en la economía, el nivel de inversión aumenta porque obviamente la previsión, la proyección, las expectativas son positivas respecto a este tema del nivel de ventas y de producción y de beneficios que se generan en la economía, ¿sí? Como para complementar un poco esta idea. Y bueno, me parece, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, aquí hay unas gráficas que se analizan, al menos vamos a mencionar estos temas. Y finalmente hablamos sobre la volatilidad del consumo y la inversión. Ya hemos podido identificar que existen ciertos comportamientos homogéneos entre lo que es los consumidores y los inversores. Hablamos en este caso, ¿no?, que el comportamiento, los movimientos actuales, dependiendo si son transitorios o permanentes, afectan a las decisiones de consumo. Y también va a depender del nivel de información con la que cuenten los consumidores y de cómo generan estas expectativas. En un mercado competitivo, uno de los supuestos fundamentales que nosotros utilizamos es que la información es accesible o el costo de adquirir esa información es bajo y todos tienen la información suficiente y necesaria para tomar decisiones. No siempre es así, porque muchas decisiones, sobre todo las que están relacionadas con las decisiones de los gobiernos, no es que se manejen de manera tan abierta. Pueden haber personas que tengan grupos económicos, de hecho, que tengan incidencia en las decisiones públicas y se vean beneficiados porque ellos sí cuentan con esa información de ciertas políticas, de ciertas decisiones. Pero bueno, diríamos que en la medida en que se pueda prever por parte de los consumidores si esos cambios, esas medidas son transitorias o permanentes, pues sus decisiones también van a variar en función diríamos, de esa situación. Asimismo, pues también las empresas pues consideran el tema de los movimientos actuales y futuros esperados de las ventas. También tienen esta consideración de si se tratan de variaciones transitorias o permanentes de las ventas y de manera directa de los beneficios para tomar sus decisiones de inversión. Si existen expectativas negativas sobre cierto producto, sobre cierto servicio o sobre temas de impuestos para ciertas actividades, pues posiblemente hablemos de que se vea afectado negativamente ese nivel de inversión o esas decisiones de inversión. ¿Sí? Asimismo, también podemos identificar que hay algunas diferencias respecto a estos dos tipos de decisiones, de consumo y de inversión. Cuando estos consumidores, por ejemplo, se enfrentan a un aumento de los ingresos, ¿sí?, que por ejemplo se perciben como permanentes, ellos responden con un máximo de aumento igual en el consumo. Cuando las empresas se enfrentan a un aumento de las ventas que creen que es permanente, el valor presente de los beneficios esperados aumenta, lo que lleva a un aumento en la inversión, ¿sí? En este caso, básicamente diríamos que hablamos de un efecto incluso en el tiempo respecto a los efectos positivos que se genera con el tema de la inversión. En el tema del consumo, ¿sí? Hablamos de un aumento del consumo significativo, sobre todo, diríamos, en el presente, y cuando hablamos de las empresas, hablamos en este caso de un aumento, sobre todo en el futuro, ¿sí? Porque básicamente preveemos una situación positiva. Además, recordar que respecto a los consumidores, existía esta situación de que en muchos de los casos, ya en un escenario más realista, el aumento del consumo no se da en la misma proporción del aumento de la renta. Sobre todo porque hay algunos aspectos relacionados con el consumo, por ejemplo, como la utilidad marginal decreciente, de que hace que ya los consumidores
que tengan cierto nivel de consumo, obviamente alto, diríamos, en algunos casos, el aumento del consumo no implica necesariamente un aumento de la utilidad. Hablamos de esta propiedad de la utilidad marginal decreciente. Los consumidores, como tal, tienen cierto nivel de consumo que les da el máximo nivel de utilidad. Y en ese sentido, diríamos, a pesar de que la renta aumente, posiblemente esa renta no la destine totalmente a aumentar su consumo, dado que ya no recibe más utilidad o la utilidad que recibe es muy poca, y posiblemente la ahorre o la invierta en temas de activos, por ejemplo, activos financieros, activos inmobiliarios. En realidad, diríamos que ahí hay un tope de satisfacción respecto a los consumidores. Respecto al tema de las empresas, en realidad ahí diríamos que es una situación un poco más discutible, porque cuando hablamos de beneficios, en realidad hablamos de esta generación constante y creciente de beneficios, y ahí no hay literalmente un tope, ¿sí? No hay un valor que se considere como el de máximo, el que satisface totalmente, diríamos, a un inversor. Entre más dinero pueda hacer, obviamente está en una situación ideal, va a poder diversificar incluso su inversión, y de hecho se convierten en estos emporios empresariales que ya no solo se dedican a una sola actividad, sino que de hecho producen desde una computadora hasta un auto, hasta este tema de elevadores, por ejemplo, como en el caso de algunas empresas, por ejemplo, como son las empresas japonesas. En fin, diríamos que en ese sentido, tal vez podríamos hablar de una diferencia respecto a las decisiones de inversión, porque diríamos, el- la idea es que respecto a las empresas, este aumento creciente de los beneficios en realidad se puede traducir en un aumento cada vez mayor de los ingresos que reciben, en este caso, los dueños digamos, de esa inversión. ¿Sí? Es básicamente la idea. Y bueno, aquí vemos que existe como tal esta relación entre lo que es el consumo y lo que es la inversión. Vemos que en realidad, aunque tienen cierto comportamiento homogéneo en ciertos aspectos, eh, no guardan una correlación tan significativa como se esperaría, ¿sí? Porque en realidad, y aquí hay que hay que añadir un aspecto importante relacionado con este tema, es que el tema de inversión no solo se destina para generar productos o servicios, diríamos, tangibles, sino, por ejemplo, el tema de la inversión también está relacionado con los beneficios que se reciben en el sistema financiero, y que de hecho a veces estas burbujas de especulación llevan a generar efectos negativos en la economía. Básicamente lo que estamos diciendo es que se está generando dinero del dinero y no se está, diríamos, sustentando ese aumento de ese dinero con producción real. Este tema de la especulación, de la inversión en mercados financieros, cuando literalmente, como alguna vez les comentaba, incluso se llega a apostar por la quiebra de empresas. O sea, literalmente no se está interesado en producir más, sino en ganar más dinero, en generar este efecto especulativo en los mercados financieros. Es un tema muy debatible. Alguien podría decir, no, pero al final se está moviendo dinero en la economía, las personas están recibiendo sus ganancias, ¿sí? Pero hasta cierto punto, y personalmente, por ejemplo, es muy preocupante que en realidad hablemos de incremento, diríamos, de este tipo de inversión, pero no un incremento de la producción real, ¿sí? Hablamos de que se están generando estos procesos especulativos y de inversiones, diríamos, sin una contraparte de producción. Y eso sí llega a preocupar, porque en economías como las nuestras, en las que requerimos literalmente que haya más producción, el hecho de que ese dinero vaya a ese rubro, ¿sí? Limita mucho la capacidad de poder aumentar el nivel de producción y de vida, diríamos, en un momento futuro, en periodos posteriores. No está mal. Como les digo, cada quien hace con su dinero lo que cree que es más conveniente, pero cuando no se destina a generar producción real, a generar servicios reales, y lo que se genera es básicamente estos beneficios del dinero, el dinero genera dinero sin pasar por el proceso intermedio de generar producción,
Es una situación debatible. A las personas que diríamos que les preocupa que esas acciones o esos movimientos, diríamos, o ese tipo de prácticas no contribuyan de manera significativa al aumento de la producción y de la productividad de la economía, y de hecho en algunos casos genere estos problemas de burbujas y de pérdidas, sobre todo ya cuando no se pueden sostener estos esquemas, diríamos, de inversión, es preocupante, ¿sí? Porque muchos dirían, pues como les digo, y por eso digo que es un tema muy debatible, cada quien tendrá su posición en este caso, y pues, todas son posiciones muy válidas, pero sí esperaríamos, diríamos, que fuera una situación más ideal, que ese dinero se destine para generar producción, que ese dinero se destine para generar empleo, ¿sí? Pero ya va a depender en este caso, no podemos obligar obviamente a las personas que se comporten de cierta manera, pero sí al menos nos deja esta idea a debatirse. Es un tema obviamente que se lo tiene que ir debatiendo y en la medida en que vayan dándose ciertos resultados, pues incluso generando cierta normativa, ciertas decisiones por parte de los gobiernos para que la economía crezca en términos reales. Esa sería más bien la idea final. Lo que queremos no solo es que crezcan estas actividades de inversión financiera fundamentalmente, sino que crezca la economía real, se genere más producción, se genere más inversión en activos, en tecnología, se genere más empleo, incluso, ¿por qué no pensar en exportar, incluso ampliar la oferta exportable de los países? Es un tema bastante interesante. Sí, hay un tema, sí, está relacionado con la crisis. Hay una situación interesante que también se menciona en este capítulo y está relacionado con el hecho de que a pesar de que existen estas expectativas y que los mercados tienden a recuperarse en el mediano o largo plazo, obviamente también debido a las intervenciones del sector público, cuando generan estas medidas de salvataje, podríamos decir. En las últimas crisis, sobre todo la del 2008, que es la referencia más cercana que tiene el texto que estamos revisando, nos menciona que de hecho la confianza se ha recuperado, pero de manera un poco más pausada, un poco más paulatina, en el sentido de que ya las personas son un poco más cautas respecto a esta recuperación económica de la economía y a generar esas expectativas positivas. Es un tema bastante interesante, ¿sí? Porque diríamos en este caso eh, estamos hablando de, bueno, diríamos de que estamos aprendiendo de los errores pasados, aunque bueno, es muy debatible también esa idea porque siempre llegamos a un punto en el que volvemos a cometer prácticamente el mismo error y esos errores fundamentalmente están relacionados con las crisis financieras. Por lo general, las crisis financieras son las que detonan crisis en la economía real en la mayoría de los casos, ¿sí? Sobre todo cuando ya se comienza a desregular, diríamos, los sistemas financieros, ya no existen tantas exigencias y comienzan a generarse expectativas ya no positivas, sino ya especulativas. Y ya en ese sentido, pues obviamente ya no hablamos del incremento o el aumento o el mejoramiento de la economía real, sino ya de, diríamos, estos efectos de expansión básicamente financiera. ¿Sí? Esperaríamos que esta expansión financiera, pues al final generara una mejora de la economía real, pero muchas veces no ocurre eso, ¿sí? Y eso obviamente, pues puede traer algunos problemas para la economía, incluso la economía global, dependiendo de en qué país se dan estas crisis generadas por estos periodos o estas expectativas especulativas. Y bueno, finalmente, para terminar esta parte, el autor nos menciona sobre tres aspectos importantes. El consumo y la inversión, por lo general, se mueven juntos. Dijimos que a pesar de que no se mueven de manera tan conjunta, sobre todo por este tema de los beneficios del sector financiero, existe como tal, diríamos, esta relación entre el consumo y la inversión. Y tiene lógica.
Cuando se genera más inversión, se genera más producción, existe la posibilidad de aumentar el nivel de empleo, el nivel de los ingresos que reciben los trabajadores. Asimismo, las empresas como tal se ven beneficiadas positivamente, la producción aumenta, el gobierno está en mejores condiciones para proveer algunos servicios, las personas tienen un empleo seguro, tienen ingresos que son lo suficientes para generar un nivel de consumo, diríamos, muy significativo, y en ese sentido podemos observar que existe una relación positiva. Obviamente, el peso que se le dé a cada uno de estos rubros, pues va a depender no solo de las preferencias de la economía, sino también incluso de las decisiones que tomen los gobernantes, que de hecho, bueno, ya lo vamos a ir añadiendo en capítulos posteriormente, cómo estas decisiones de los gobiernos también inciden en estas decisiones de consumo y de inversión. No solo hablamos de un comportamiento normal del mercado, sino también las incidencias o injerencias que genera la actividad del sector público. El tema de la inversión es mucho más volátil que el consumo, ¿sí? Porque estamos hablando también de que esa inversión no solo se destina para proyectos, diríamos, de la economía real, sino también está relacionado con el tema de estos mercados financieros, de esta especulación que a veces se genera en el mercado financiero, que es obviamente hasta cierto punto más volátil, sobre todo este comportamiento bastante poco predecible, incluso desde el punto de vista econométrico, por ejemplo, de algunos valores que se cotizan en las bolsas, bueno, en los sistemas bursátiles, por utilizar un término más general. Y finalmente, diríamos en este caso el nivel de inversión eh, eh, va a depender en este caso de la magnitud global respecto a los cambios en el consumo, ¿sí? La idea está básicamente relacionada con este aspecto determinante del consumo respecto a la inversión. Como siempre decimos, es muy importante que las empresas tengan la posibilidad de generar inversión, ¿sí? Eh, Sin embargo, uno de los aspectos que muchas de las veces se descuida y que se deja de lado, sobre todo cuando se toman decisiones a nivel de los gobiernos, del sector público, es que el consumo también es fundamental. Muchas de las veces se generan condiciones favorables para que aumente el nivel de inversión, aumente el nivel de productividad de las empresas, el nivel de ventas incluso, pero se descuida, diríamos, el tema del consumo, el tema de que las remuneraciones, los ingresos que reciben los trabajadores fundamentalmente no son lo suficientes para poder cubrir como tal ese aumento del nivel de ventas y de producción de una economía. Lo ideal sería que se genere un equilibrio, un escenario equilibrado en el cual tanto las empresas reciban los incentivos suficientes para generar este nivel de ventas, de inversión, de beneficios y de producción, y así como también los consumidores, en este caso, tengan los ingresos suficientes para poder mantener esa dinamización de la economía, ¿sí? Al final, las empresas tienen que vender a los consumidores, y si esos consumidores ven afectado su nivel de ingreso, se ven afectados por el nivel de impuestos, pues diríamos que tenemos cierto desequilibrio en esa relación, que debería ser en este caso fundamental, porque diríamos, la idea es que estos dos rubros se equilibren como tal en el tiempo, sobre todo considerando que son fundamentales para mantener una economía en crecimiento o al menos en una situación equilibrada. ¿Sí? Por lo general, el nivel de inversión, se menciona en el texto, es mucho menor que el nivel de consumo. Sin embargo, las variaciones de la inversión de un año a otro acaban siendo al final de la misma magnitud absoluta que las variaciones del consumo. En otras palabras, ambos componentes contribuyen más o menos en la misma proporción a las fluctuaciones de la producción, ¿sí? Es básicamente la idea que está detrás de este aspecto que se menciona en esta última conclusión, en esta sección 15.3. Estamos hablando básicamente que se debería, para poder generar un nivel de producción o
o generar una economía sana, diríamos, una dinamización de la economía, dado que estos dos rubros son determinantes, que estos agentes, tanto los consumidores como los inversores, reciban los beneficios, reciban los incentivos necesarios para que puedan contribuir ambos al crecimiento de la economía. Ambos son importantes, la oferta y la demanda. Como les digo, desgraciadamente, en algunos casos, en algunas economías, se le da más peso a uno que al otro, y a veces es lo que genera, diríamos, este descontento o esta situación de inestabilidad social, ¿sí? Porque se le da más beneficios a un grupo que al otro, cuando en realidad la inversión, en la producción, diríamos, depende en manera fundamental de lo que es el consumo, ¿sí? Para generar incluso también un contexto de estabilidad en el tema de los procesos productivos, para que no haya este conflicto social que a veces termina por generar afectaciones a los procesos productivos de las empresas. ¿Sí? Bueno, eso, chicos, es lo que se refiere en este capítulo. En realidad era un capítulo también bastante intuitivo y corto, no era muy complejo. En la semana anterior, pues por todos estos fallos que tuvimos en el tema de la conectividad, pues no pudimos verlo de manera regular, pero es un tema interesante, bastante sencillo, que nos habla sobre básicamente la incidencia de las expectativas en el nivel de inversión y consumo. En ese sentido, pues tenemos ya una base para analizar cómo las decisiones políticas, ¿sí? La política macroeconómica fundamentalmente incide también en este tema de las decisiones de consumo e inversión, y cómo las expectativas sobre esas decisiones políticas, bueno, sobre esas decisiones de política, diríamos, macroeconómica, fiscal, monetaria, inciden también en el nivel de crecimiento, en el nivel de inversión, en el nivel de consumo de la economía, ¿sí? Como les decía hace un momento, no solo dependemos del comportamiento normal del mercado para esta toma de decisiones, sino también dependen mucho de las decisiones que se tomen por parte de las autoridades, ¿sí? Muchas veces cambian los resultados normales de un mercado esas decisiones que toman los gobiernos, y vamos a ver que diríamos, esta política fiscal, esta política monetaria, pues considerando el tema de las expectativas, también tiene una incidencia importante en el nivel de inversión, de consumo y fundamentalmente de producción en una economía, ¿sí? Por favor, el día de mañana vengan revisando, volviendo a revisar este capítulo. Vamos a tratar de hacer un par de ejercicios, ¿sí? Para concluir esta parte. Y dependiendo del tiempo, vamos a comenzar el último capítulo que revisamos en esta asignatura, diríamos, en esta tercera unidad, que es el capítulo 16. ¿Ya? Así que el día de mañana, diríamos, para que incluso estén presentes y no tengan problemas por el tema de trabajo en grupo y todo eso, por favor traten de asistir. Si hubiera alguna cuestión que les impidiera participar el día de mañana, con confianza me dicen, por favor, para que no pierdan, diríamos, el puntaje en estas actividades y al final no les afecte para su nota. Ya, venga revisando, les repito, el capítulo 15 para hacer unos 2 o 3 ejercicios, y al menos también vengan leyendo la primera parte del capítulo 16, posiblemente tengamos tiempo para ver al menos esa primera parte. ¿Sí? Les quería preguntar, sí, eso precisamente, Nayeli, les quería preguntar, no les di fecha para crear el enlace, ¿verdad? No les dije hasta cuándo iba a estar habilitado y todo eso. Ya, perdón. Ahí, Adrián, bueno, ya nos faltan pocas semanas, pero ahí cuando me olvide de tal vez crear algún enlace, alguna cuestión, de enviar algún documento, si en algún momento quedo de eso, me recuerdas, por sí. No es que no se tenga el cuidado del caso, pero a veces con las otras materias se genera confusiones y otras actividades, ¿ya? Ahí, porfa, cuando algo me esté olvidando, con confianza me escribes y dices, economista, profe, no se olvide, no nos ha creado tal enlace, por favor, para que puedan subir sus actividades, ¿ya? Entonces, Listo, economista. muchas gracias, Adrián.
Entonces, les voy a crear este enlace para que lo suban, igual que siempre, máximo hasta las 23:59 del día de hoy. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta para terminar, chicos. Bueno, si no hay ninguna novedad, nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Hasta luego.